Castada Marías, Presente. Celaya Corella, Presente. Córdoba Torres, Presente. Cruz Solís, Presente. Díaz León, Duarte González, Escalante Velarde, Presente. Estrada Urias, Presente. Falcón López, Gámez Reina, Grijalva Velasco, Hernández Robles, Jiménez Gagiola, ¿no? Jiménez Gagiola, Lara Castillo, Lara Martínez, Pizárraga Duarte, Presente. Madrid Herrera, Presente. Méndez Ríos, Presente. Presente. Méndez Ríos Viviana, Presente. Mendoza Rivera, Presente. Montijo Canastillo, Montijo Oca, Presente. Parra Rodríguez, Ramos Piedra, Robles Zelaya, Presente. Rodríguez López, Presente. Rojo Sotelo, Ruiz Suga, Ruiz Verduzco Cázares, Zamorano Ramos, Zavala Vázquez, Presente. okay. ¿Alguien entró mientras pasaba lista? Cervantes. Acá, Ángela Estefanía Cervantes. ¿Por qué no te tengo aquí en la lista, Cervantes? Ángela. Ah, te cambiaron, entonces te agrego aquí a la lista. Entonces vas a ir aquí entre Córdoba y Celaya. Cervantes.
Maciel, Ángela, Estefanía. Va a ser 36. Estas. Ok, bien. Ahí está ya. Bueno, entonces voy a compartir. Ahí estoy compartiendo en Word. Me dicen si ya lo ven. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces dijimos que íbamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Eso es lo que nos faltó allá. Ejemplos muy parecidos, casi iguales a los que tienen ustedes ahí. Este es el primer ejemplo. Si quieren apuntar, una bobina formada por 100 espiras circulares está situada en una zona de espacio donde existe un campo magnético B igual a 3 Tesla. La superficie de las espiras forma un ángulo de 45 grados con el campo magnético. El radio de la bobina es 20 centímetros y por ella circula una corriente de 0.06 amperes. Calcular el momento de las fuerzas que el campo magnético ejerce sobre la bobina. Entonces, este momento magnético, este momento de fuerzas del campo magnético, es el que se llama torca también. Torca. ¿Okay? Entonces, vamos a sacar los datos. Los datos N son 100. 100 vueltas, pues 100 espiras. El campo magnético son 3 Tesla, que equivale a 3 Newton sobre amper metro, ya que los Tesla son Newton sobre amper metro. El ángulo es 45 grados. La R, la distancia son 20 centímetros. La R de las espiras, pues de la bobina. Y corre una corriente de 0.06 y nos pide la torca, o sea, el momento de las fuerzas del campo magnético. Una torca se pone así, como una T así. Una T chueca. Así. Entonces, primero vamos a necesitar el área de la bobina, ya que una bobina, en este caso, viene siendo así, pues, así, ¿no? Es algo así. Dando vueltas aquí, ¿no? Un alambrito que da muchas vueltas. Así, ¿no? Entonces, este es el área, tenemos el radio aquí. Entonces, como es circular, entonces el área viene siendo pi por radio al cuadrado. Entonces, sustituimos, nos va a dar pi por 0.2. Estos centímetros hay que convertirlos a metros, dividiendo entre 100, ¿verdad? Entonces va a ser 0.2 o 0.20, que es la misma. Metros. ¿Ok? Entonces, por 0.2 al cuadrado, entonces nos va a dar 0.1257 metros cuadrados. Vayan haciendo ustedes también los cálculos ahí, a ver si puedo tener error ahí. Luego vamos a poner la fórmula
del momento de las fuerzas del campo magnético, que Tesla, que es igual al número de vueltas por la corriente, por I, por el área, por el campo magnético coseno del ángulo. Y vamos a sustituir 100 por 0.06 amperes por 0.1257 metros cuadrados, es el área, por el campo 3 newton sobre amper metro, coseno de 45. Entonces aquí se va a eliminar los amperes con estos amperes. Unos metros de los metros cuadrados, pues, se van a eliminar con estos metros. Y nos va a quedar newton metro. Pues el resultado viene siendo 0.6 newton metro. Ahí lo voy a dejar un ratito, me dicen cuando ya lo hayan copiado, las dudas. Profe, yo no entiendo por qué es así la fórmula. O siempre va a ser esa fórmula. Ajá, sí, para el campo magnético, bueno, es que lo miramos ahí en clase, ¿verdad? Sí, Estuvimos no, viendo. no puedo ir a la escuela, profe. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, déjame tratar de poner otra vez. En la escuela miramos esto, mira. Miramos que cuando tenemos un campo magnético, a ver si lo podemos dibujar aquí, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un campo magnético así con el plano de la, si fuera esto un pizarrón, pues el plano del pizarrón. O sea, va en el sentido horizontal, en el eje X horizontal. Entonces aquí tenemos, esta bobina está así, pues. Vamos a tratar de dibujarla así. Allá se trataba de una espira, pero en este caso pues es una bobina. Así, ¿no? Okay. Son muchas vueltas así. Están otras vueltas aquí, muchas vueltas así, ¿no? Okay. Y este es el ángulo, el que está aquí, este es el ángulo con respecto al campo magnético. Este es el campo magnético, este es B. B va hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, aquí, en este punto, voy a poner otro color. En este punto, el lado de esta espira, o sea, de esta bobina, una bobina, pues es muchas vueltas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el campo para acá, ¿verdad? Entonces, va a tener una fuerza de acuerdo con la mano derecha, porque la corriente, si la ponemos para acá, sí. Ponemos la corriente para acá, la I, entonces de acuerdo a la mano derecha, va a haber una fuerza hacia abajo. Hacia abajo. A ver, vamos a ponerlo así. Así. ¿Verdad? Y luego, en este otro lado, está igual para el campo. La corriente va para acá. Entonces teníamos una fuerza hacia arriba. Todo esto lo explicamos ahí en la clase, ¿no? Así. Entonces, aquí está el... Ah, bueno, pero es que sí es cierto. En este caso es circular, ¿verdad? Voy a borrar esta, la voy a poner circular porque ya lo explicamos con una espira. Lo voy a poner circular. Una espira rectangular.
Está más fácil aquí, entonces está así circular, mira. Así, ¿no? De todas maneras, para el caso es lo mismo. Ahí está, circular. Así, ¿no? Entonces el ángulo de todas maneras pues está así. Aquí está el ángulo. Con respecto al campo. Entonces tenemos una fuerza así de tal manera que si hay un eje aquí. Déjame devolverlo. Lo borré. Ahí está. Si tenemos un ángulo, tenemos así. Borré lo demás. Ahí está. Así, el eje va a ir así, un eje así. Entonces esta fuerza va a hacer que dé vuelta esto, que dé vuelta así la bobina va a estar dando vuelta en este eje. Entonces la fuerza que va a empujar para hacia abajo y hacia arriba y que va a estar dando vuelta ahí, esa fuerza de empuje está de acuerdo con con la distancia al centro, que es el AR. La R. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ahora lo voy a... Eso es lo que explicamos, ¿no? Con una bobina rectangular, pero aquí es circular, ¿no? Entonces, ahora voy a borrar todo esto y lo voy a poner más específico. Mira, déjame borrar esto. Lo voy a poner más específico para que... Es por los que no fueron pues a la clase, ¿cierto? A ver, otra vez. Entonces ahora sí la voy a poner aquí así. Vamos a poner la bobina ahora sí circular. No la puedo dibujar muy... Así, ¿no? Ok. Entonces vamos a poner aquí la R. Así. Voy a poner el campo ya representado nomás así, con una B, con una sola línea. Así, ¿no? Este es B. Bueno, quise dibujar una B. Y aquí está el ángulo, aquí está el ángulo, ¿no? Entonces, aquí en este punto de aquí, hay una fuerza, vamos a suponer que esa fuerza vaya así, ¿no? Hacia abajo. Entonces el eje está así, pasa por aquí, y esa fuerza haría que esta diera vuelta, así, ¿no? Estuviera rotando hacia acá. Entonces, esa fuerza que ejerce aquí, forma con la R, que es una palanca, como quien dice, ¿no? Va a formar una fuerza que va a ser un momento, pues, le va a ser un momento de fuerza. Pero el momento de fuerza siempre es perpendicular. Entonces quiere decir que tenemos que sacar la fuerza hacia acá. Así, ¿no? La fuerza del campo es hacia abajo, pero tenemos que sacarla hacia acá. Entonces, este ángulo viene siendo este mismo que está aquí. Y cuando mandamos un vector hacia adentro del ángulo, hacia acá, se usa el coseno. Por eso en la fórmula está el coseno aquí, mira. Está el coseno aquí, ¿verdad? Ahora, el área de esta va a influir en este caso, porque las fuerzas están alrededor de todo esto, ¿no? Y el campo atraviesa por toda esta área. O sea, aquí lo representa una línea, pero el campo va para acá también, muchas líneas así, ¿no? El campo magnético. Entonces, por eso influye el área también. Entonces, ese momento de fuerza, los momentos de fuerza viene siendo fuerza por distancia, pues, ¿no? Y en este caso se representa por una T que se llama torca. Y ese momento es directamente proporcional al número de vueltas que tiene la bobina, a la corriente que va por dentro aquí, a la corriente. Entre más corriente, pues, va a haber más fuerza que le va a hacer que dé vuelta esta bobina.
al área de la bobina, o sea, entre más grande la bobina, pues más recio va a dar vuelta y va a tener mayor momento de fuerza magnética. Y naturalmente el campo que está influyendo. Pero como es perpendicular, que va hacia acá, pues siempre tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, mandamos esa fuerza con el coseno del ángulo. Bueno, a grandes rasgos así. De ahí sale la fórmula esta fórmula que está aquí. De ahí sale. Ok, profe, muchas gracias. Ajá, naturalmente que para comprender esto, aquí es en general, pero pues ya habíamos explicado en clase que los momentos de fuerza, las torcas, ustedes lo habían visto en física, así como más sencillito, pues como una tablita, lo hemos puesto ahí, ¿no? En la cual esa tabla tiene, si ponemos aquí, vamos a poner un clavito, decíamos, y luego hay una distancia en la cual se le pone aquí una fuerza, va a hacer que rote la tabla, va a hacer que rote hacia abajo. Y esa rotación se le llama momento, pues. Entonces, ese momento se saca la fuerza por esta distancia, o sea, fuerza por palanca, ¿no? Aquí es la misma, nomás que la palanca viene siendo el radio, la fuerza viene siendo la fuerza que ocasiona el campo magnético sobre la bobina, pero lo ocasiona en todos los lados, esa fuerza, ¿no? En todos los lados la está ocasionando. Por eso influye la corriente también que va ahí, el área, ¿verdad? Y el campo magnético cambia un poquito. Pues sí, de ahí salió, ¿no? Entonces, pues ya sustituimos los valores aquí, el número de vueltas en este caso, por eso nos lo dan. El campo magnético, que es 3. La corriente que viene siendo 0.06. Y el área que se determinó. Pues sí, a grandes rasgos eso es un poco difícil aquí en este pedacito. Es más fácil explicarlo allá. No sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien tiene alguna Profe, otra? yo tengo una Ajá. pregunta porque faltamos, pero no podemos ir todavía esta semana ni la otra y se va a cerrar el parcial. Por eso el justificante nos va a afectar en la entrega de los trabajos o algo. No, pues el trabajo lo puedes entregar, ¿ya no? Lo vas a enviar, Sí, ¿eh? Ah, sí. no te va a afectar. Ah, No hay ok, problema. perfecto. No vas a tener ningún problema. Nomás entregando el trabajo, pues por eso este ejemplo es muy parecido al primero, al que está al de que viene aquí. Cada uno de estos que vamos a ver aquí son muy parecidos a los que están ahí, ¿ok? ¿Puedo pasar al 2? Sí, profe. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio 2, al ejemplo 2. En este ejemplo, nos dice ahora que una espira de 60 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho. Bueno, en este caso sí es una espira rectangular. Así. En este caso sí es una espira rectangular. Así. Entonces este es el largo. Es un rectángulo el que traté de dibujar aquí, ¿ok? Y este es el ancho. Se encuentra dentro de un campo magnético de 3 Tesla. Entonces, okay, también aquí el campo magnético para acá, por la que circula una corriente de 3 amperes.
de la corriente, pues va así. Ahí, de 3 amperes. Calcular la fuerza ejercida del campo magnético sobre el espira. Pero en este caso es una sola espira, no es una bobina, pues, ¿verdad? Entonces, el campo magnético en este caso va para acá. Y está formando aquí, aunque aquí en el dibujo no parece, pues porque para que se entienda, para poder dibujar la espira, es de 90 grados, porque si no dice aquí, se fijan que no dice grados aquí nada, nomás dice, circula, dice, se encuentra dentro de un campo magnético. Entonces, cuando no dice el ángulo, se considera que son 90 grados. ¿Ok? Entonces dice, calcular la fuerza ejercida que ejerce el campo magnético sobre el largo de la espira, o sea, sobre este lado, sobre un lado nomás. Entonces, el campo, la fuerza que ejerce un campo sobre un conductor, viene siendo esta fórmula. Aquí no entra el área porque está pidiendo nomás el de un lado y es una espira nomás, ¿no? Es un solo alambre. Entonces viene siendo la corriente que va por ahí, el valor del campo y lo largo de ese lado. Seno del ángulo. En este caso es el seno. Entonces, los datos pues son largos, 60 centímetros, que son 0.6 metros. Hay que convertir a metros. El ancho son 25 centímetros, que son 0.25 metros. El campo son 3 Tesla, que son 0.03 Tesla, que son 0.03 newton sobre amper metro. Y la corriente, 3 amperes. Entonces, pues ya se sustituye directamente en la fórmula. Y son 3 amperes, la I, el campo 0.03 newton sobre amper metro y lo largo 60 centímetros, 6.6 metros, seno de 90. Entonces el seno de 90 es 1, bueno, va a dar 0.054 newton. Y se va a eliminar los metros, se eliminan los amperes y nos queda newtons únicamente. Ahora, esto es lo que se ejerce sobre el largo, ¿verdad? El largo de la espira, pero son dos largos, ¿no? Aquí nomás saqué uno. Si se pide el total, pues hay que multiplicar por 2 esto, ¿no? Por 2. Entonces sería 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Entonces, 0.108 newton. ¿Alguna duda aquí? ¿Por qué multiplicó por 2? Porque aquí arriba tenemos 2 largos, ¿no? Y 2 anchos. Entonces, y acuérdate que, bueno, los que fueron a clase, aquí empujaba una fuerza hacia arriba y el otro empuja hacia abajo. Entonces, acuérdate que sobre el eje, esas fuerzas se unen porque hacen que rote para el mismo lado. En cambio, por ejemplo, estas de aquí, de los lados, va hacia adentro la fuerza y esta para acá y se anula. ¿Okay? Si las dos fuerzas aquí fueran hacia arriba, pues iban a anular también, pero en el caso del lado largo, no se anulan, se juntan las fuerzas para que rote. Entonces, por eso, como no especifica muy bien aquí, dice, calcular la fuerza ejercida que ejerce el campo magnético sobre el largo de la espira. Por eso aquí sacamos, pues en este caso, el largo es esto, ¿no? Bueno, pero si queremos sacar el total, como las dos se van a unir,
Entonces, pues multiplicamos por 2. No dice sobre el largo de un lado, ¿no? Bueno, yo traté de ponerlo como dice ahí en sus ejercicios para que se interprete igual. No dice largo de un lado, ni dice largo total, nomás dice largo, por eso habíamos sacado nomás la fuerza de un lado. Ahí el dato del ancho salió sobrando, ¿no? No se ocupó. No se ocupa porque pide nomás sobre el largo del espira. Bueno, me dicen cuando ya la han copiado para ver el otro ejemplo. Yo ya, profe. Ya. Esperemos que los demás también, si no, pues me devuelvo. El tercer ejemplo me dice que una fuerza de 50 newton actúa sobre los lados perpendiculares de una espira que forma un ángulo de 60 grados con el campo magnético. Y la distancia del centro a la espira es de 20 centímetros. Calcular el momento de las fuerzas en el campo magnético, el momento de las fuerzas que el campo magnético ejerce sobre la bobina. Bueno, en este caso está así, miren. No especifica si es una bobina rectangular o si es una bobina circular, pero pues, sería lo mismo porque no está dando hacia el centro, miren. Vamos a suponer que sea una bobina circular. Entonces, ahora sobre el campo ejerce un ángulo, está en un ángulo de 60 grados. ¿Verdad? Así, aquí está la R. En este caso, porque dice la distancia al centro del campo es de 20 centímetros, del centro al exterior, ¿no? Así. Entonces, aquí está el ángulo también de 60. Y en este caso, nomás está pidiendo el momento de la fuerza. Así, el momento de la fuerza, ¿no? Y el momento de una fuerza, viene siendo igual a fuerza por distancia, por la palanca, pues, a fuerza por palanca. O sea, por la distancia, que en este caso es el radio, ¿no? Y si es rectangular, pues es lo mismo. O sea, es lo mismo, es la distancia de aquí al centro. Suponiendo que este es el centro, ¿no? Esta es la distancia. Entonces, tenemos así, ¿verdad? Y la fuerza sería así, pues, hacia acá. ¿Ok? Entonces, este ángulo con respecto a la fuerza aquí, que debe ser perpendicular, pues se viene para acá. Entonces vamos a tener que el momento, bueno, los datos son la fuerza, ahora sí ya nos dan la fuerza, son 50 newtons, el ángulo 60 y el radio o la distancia al centro, pues son 20 centímetros, que son .20. Entonces, la fórmula del momento de fuerza es fuerza por distancia coseno del ángulo. Entonces nos dan la fuerza, pues ya directamente 50 newton, nos dan la distancia al centro, que es la palanca, pues son .20 metros, y el coseno del ángulo, que son 60, son .5 newton metro. ¿Alguna duda aquí? No, profe. Me dicen cuando pueda ver ya el cuarto, ya nos queda uno nomás, un ejercicio, un ejemplo diferente.
¿Puedo pasar al siguiente? Sí, profe. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. Entonces aquí, en este ejemplo, nos dice que una bobina rectangular de alambre de 30 centímetros por 50 centímetros. Entonces, quiere decir que esto viene siendo el ancho y esto viene siendo el largo, que conduce una corriente de unos 0.5 amperes. Está orientado con el plano de su espira perpendicular, dice, ¿no? Está orientada con el plano de su espira perpendicular a un campo magnético uniforme. Cuando se dice perpendicular, esa palabra nos dice que son 90 grados. Sé que está así. Así, 90 grados, ¿no? Entonces, calcular la fuerza neta sobre la espira. Cuando nos piden la fuerza neta, entonces nos van a pedir la fuerza total. Ahí. Entonces, los datos pues son largos, 50 centímetros, que son 0.5 metros, ancho 30 centímetros, 0.3 metros, la corriente 1.5 amperes, el ángulo pues es 90 grados porque es perpendicular, y el campo 1.6 Tesla, equivalen a 1.6 Newton sobre amper metro. Entonces nos piden la fuerza neta. Entonces, acuérdense que también miramos así, cuando estaba la espira así, ¿se acuerdan? Que es ahorita parecido al anterior. Este es el eje y el campo va así. Pero en este caso, pues son 90 grados. La pongo así para que se vea, para poder dibujar la espira, pero no la puedo poner parada, así no se miraría, ¿no? Entonces, teníamos una fuerza para acá, otra fuerza para acá. Estas fuerzas se van a unir para que rote. Y las fuerzas de aquí, de este lado, una va para acá y la otra para acá. Por la ley de la mano derecha de la corriente. Entonces, estas se anulan. En una espira se anulan de tal manera que estas dos fuerzas se unen y da vuelta, ¿no? Así de entonces, la fuerza neta viene siendo la suma. Aquí sí explica la fuerza neta, entonces, pues, la suma de estas dos. Y ya habíamos visto cómo sacar la de un lado, pues, ¿no? La de cada lado, pues, viene siendo esto. Y como es el lado más largo, claro que yo estoy poniendo el lado más largo. Podríamos haberlo puesto al revés y poner este lado más corto así, parada la espira, ¿verdad? También podría decir, porque no especifica cuál lado es el que está formando el ángulo de 90 grados. Entonces, por eso puse aquí, considerando que el eje de la espira pasa por el lado A. O sea, el lado A es el más corto, ¿no? Y el eje va a pasar por ahí. Considerando eso, ¿no? Podríamos considerar de otra manera. Entonces la fuerza, pues, es igual a la corriente por el campo, por lo largo del conductor, seno del ángulo. Y sustituimos 1.5 amperes, 1.6 newton amperes sobre metro, que es el campo, y lo largo 0.5 en este caso. Seno de 90, pues es 1, y nos va a quedar así. 1.2 newton. Como son dos lados de 50, entonces, pues por 2. Y aquí sí directamente se saca la fuerza neta, ¿sí? Los otros no tiene caso sacarlos porque se van a contrarrestar. Si consideramos que el eje de la espira pasa por el lado B, por el lado L, ¿verdad? De lo largo, entonces únicamente lo que cambiaría es que aquí, en vez de poner 0.50, íbamos a poner 0.30. 0.30 y el resultado igual por 2. Eso es lo único que cambiaría.
Pues no lo especifica, por eso lo puse ahí, considerando que el lado del eje, el que se va a contrarrestar, pues es el ancho. Entonces así quedaría este. Y yo creo que con esos 4 ejemplos, pues son muy parecidos a los que están ahí en su ejercicio. Casi igual, de nomás cambiándole ahí los valores, ¿no? Bueno, díganme si tienen alguna duda sobre esto. No, profe. Ok. Bueno, los que fueron a clase, pues no fueron porque no pudieron el lunes, pues a lo mejor es un poquito diferente. Los que fueron más o menos se orientan, ¿no? De cómo es por la explicación de la clase. Si ustedes tienen la clase ahí, la anotaron, pues se la pueden pasar a los demás. Aunque con estos ejercicios, estos ejemplos que miramos aquí, pues van a ser muy parecidos a los que tienen allá. Creo que lo van a poder resolver. Bueno, si no hay, pues pregunta, ya lo copiaron. Sí, profe. Alguien entró mientras estamos en la clase para ponerle asistencia. ¿No? Nadie. Bueno, pues si no hay preguntas, si nadie entró, pues nos vemos. Nos estamos viendo, que pasen Nos bonito. vemos, profe. Muchas gracias, bonito fin de semana. Igualmente. Gracias, profe. cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias.